amigos y amigas de mi amigo Freud. Hoy no inauguramos Rinconcito del Canal, sino que continuamos en el rinconcito que ya abrimos hace unas jornadas, quizá una semana, sobre psicología del aprendizaje. La psicología del aprendizaje, recordamos, es una rama de la psicología que estudia el proceso de aprendizaje del ser humano. Dentro de los enfoques en psicología que han definido o determinado la forma en que se aprende, están el conductual y el cognitivo. El enfoque conductual es el estudio de la relación funcional observable entre estímulos y respuestas. Es una corriente de la psicología inaugurada por John Watson, B. Watson, que vivió entre 1878 y 1958 e inicialmente basada en los descubrimientos en torno al condicionamiento clásico. Esta corriente defiende el empleo del método científico y procedimientos estrictamente experimentales para estudiar la conducta de los organismos, al tiempo que niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Existe una gama de autores que se han dedicado al estudio de la psicología del aprendizaje desde la perspectiva conductual. Entre los más importantes están B.F. Skinner, quien aportó al conductismo el condicionamiento operante, mientras, por su parte, Albert Bandura creó la teoría del aprendizaje por observación. El enfoque cognitivo está basado en los procesos que tienen lugar más allá de la conducta, digamos. Cambios observables que permiten conocer y entender qué es lo que está pasando en la mente de la persona que se encuentra aprendiendo. Se dedica a la conceptualización de los procesos de aprendizaje y son los encargados de que la información cumpla cierto número de pasos importantes. A saber, sea correctamente recibida, organizada y almacenada, y finalmente vinculada. Para Piaget, el desarrollo intelectual es un proceso que sigue un camino ordenado, sistemático y secuencial. Del enfoque cognitivo
En la psicología de la educación, David Ausubel es el autor de la teoría del aprendizaje significativo y Jerome Bruner es autor de la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Vamos a entrar ahora en las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje pretenden describir aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado amplias teorías en la materia. Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y razonamiento. Y en los procesos de razonamiento, queremos decir. Consiste en que el aprendizaje, o por mejor decir, el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo, es importante recordar que el aprendizaje es inferencial. El aprendizaje se evalúa sobre la base de lo que la gente dice, escribe y realiza. El estudio de las teorías del aprendizaje, por una parte, nos proporciona un vocabulario y un armazón conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje. Por otra parte, nos sugiere dónde buscar soluciones para los problemas prácticos. Aunque las teorías del aprendizaje no nos dan estrictamente soluciones, dirigen nuestra atención hacia ciertas variables que son fundamentales para encontrar la solución. Casi todas las teorías tienen un sustento filosófico psicológico. Han podido ser adaptadas para lograr imitar sus tendencias en el campo pedagógico.
pudiendo así trasladarlas al aula y ponerlas en práctica. Según Lakatos, una teoría es mejor que otra cuando reúne estas condiciones. Logra una disminución de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, es decir, predice hechos que aquella no predecía. Explica con el mismo o mayor éxito todo aquello que la teoría anterior explicaba y logra corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido. Por lo tanto, subrayamos aquí que casi todas las teorías del aprendizaje tienen un sustrato filosófico-psicológico. Si bien han podido ser adaptadas para proyectarse en el campo pedagógico, lo que es lo mismo en el aula y en la práctica educativa. Según De la Mora, las funciones de las teorías del aprendizaje son realizar un análisis más profundo sobre algunos de los aspectos del aprendizaje dignos de ser investigados, resumir una gran cantidad de conocimientos acerca de las leyes del aprendizaje en un espacio relativamente corto, o en un cuadro relativamente escueto. Explicar en forma creativa qué es el aprendizaje y por qué actúa como lo hace. Busca proporcionar una comprensión básica sobre el aprendizaje. Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría es la terminología, su capacidad para predecir e incorporar nuevos hechos. Frente a aquellas otras teorías que se limitan a explorar lo ya conocido. Un programa puede ser progresivo teóricamente cuando realiza predicciones nuevas, aunque no sean corroboradas empíricamente, o cuando corrobora tan solo alguna de las predicciones. Un programa progresivo puede dejar de serlo cuando agota su capacidad predictiva y se muestra incapaz de extenderse hacia nuevos dominios en el caso de que logre hacer nuevas predicciones
parcialmente corroboradas. Lakatos piensa que una nueva teoría se impondrá sobre otra vigente cuando, además de explicar todos los hechos relevantes que ésta explicaba, se enfrente con éxito a algunas de las anomalías de las que la teoría anterior no podía dar cuenta. Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a menudo comparten aspectos y cuestiones o incluso suponen postulados absolutamente contradictorios. Hablemos de su evolución. Los estudios sobre las teorías del aprendizaje no han tenido un desarrollo igual al del aprendizaje. Tanto el término aprendizaje como el de teoría resultan complejos de definir, de ahí que no coincidan los autores en las definiciones de aprendizaje ni en las teorías. Inicialmente no existía preocupación por elaborar marcos teóricos que dieran cuenta del proceso de aprendizaje. Hacia 1940 surge precisamente una preocupación teórica caracterizada por el esfuerzo en construir aplicaciones sistemáticas que dieran unidad a los fenómenos del aprendizaje. Y así empezaron a surgir sistemas y teorías del aprendizaje, aunque el término teoría fue empleado con poco rigor. A comienzos de la década de los 50 del siglo XX, claro está, surge un cambio en los estudios sobre las teorías del aprendizaje. Ante el hecho de que gran parte de los sistemas de la etapa anterior no cumplían una de las funciones de toda teoría, como es la de totalizar y concluir leyes. Con el fin de ofrecer una base empírica sólida, los estudios actuales sobre el aprendizaje se centran, más que en elaborar teorías, en lograr descripciones detalladas de la conducta en situaciones concretas. Comencemos por el constructivismo.
El constructivismo es una actitud docente que se refiere a la permanente intención del maestro dirigida a que el alumno aprenda nada de nada. Es chocante esta afirmación, ¿verdad? Bueno, algunos piensan esto. Expliquémoslo. No hay en sí ninguna teoría que explique claramente a los profesores qué hacer con alumnos desmotivados, con poco rendimiento y con evaluaciones pobres, o que, en otros casos, presentan un ritmo de trabajo acelerado. Desde luego, pareciera, que el único que puede resolver la situación interna del aula es el maestro, el docente, al contar con una gran cantidad de estrategias, producto de diversas teorías, lo que da un enorme estatus como integrador o articulador dinámico de esta compleja realidad a la figura del docente. El maestro o docente que se comporta de forma constructiva en el aula cuenta con tres características muy importantes. Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones propicias para que el alumno aprenda. Vincula los temas o contenidos del programa a las necesidades, intereses o experiencias cercanas al alumno. Logra que el alumno disfrute el aprendizaje y se vuelva autodidacta. El concepto constructivismo está alimentado por varios paradigmas, los cuales son conocidos como las teorías clásicas del aprendizaje, en las que se considera al alumno como responsable de construir su propio aprendizaje y al profesor como al que coloca el andamiaje, da la guía o la orientación para que esto suceda. Comencemos por la teoría del conductismo. El conductismo, como ya sabemos, a estas alturas es una corriente de la psicología cuyo padre es John Brothers Watson. Consiste en usar procedimientos experimentales para analizar la conducta. Concretamente, los comportamientos observables, negando toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos de investigación, fundamentalmente la introspección. Se basa en el hecho de que ante un estímulo sucede una respuesta. El organismo reacciona ante un estímulo procedente del ambiente, emitiendo una respuesta, efectivamente. Esta corriente considera como único medio de estudio la observación externa debido a que se realizaba en laboratorios. Buscaba aislar variables para obtener la conducta deseada
consolidando así pretendidamente una psicología científica. El conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el funcionalismo estadounidense y en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ya que estas corrientes se fijan en la concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio o ambiente. Hablemos de su historia y evolución. El conductismo como disciplina científica aplicada a la comprensión y tratamiento de los problemas psicológicos se ubica a comienzos del siglo XX. Como ya hemos dicho, Watson fue el primero o es considerado el primer conductista. En aquellos tiempos el estudio se centraba en los fenómenos psíquicos internos mediante la introspección, método subjetivo. Watson no se fiaba de estos estudios. Pensaba que esta materia no podía ser objeto de estudio debido a que los fenómenos psíquicos internos no eran observables. Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones de los fisiólogos rusos, Iván Pavlov y Vladimir Beyterev, sobre el condicionamiento animal. Pavlov consideraba que los actos de la vida no eran más que reflejos. Y Beyterev se interesaba especialmente por los reflejos musculares. Podemos distinguir dos aspectos en el conductismo watsoniano. Pasamos a exponerlos. El conductismo metafísico sostenía que la mente no existe y que toda actividad humana, más pensamientos y emociones, se pueden explicar a través de movimientos musculares o secreciones glandulares. Por otra parte, Watson negaba el papel de la herencia como el factor que determina el comportamiento, ya que consideraba que la conducta se adquiere casi exclusivamente mediante el aprendizaje. Watson propuso un método para el análisis y modificación de la conducta. Para él, el único objeto de estudio válido para la psicología era la conducta observable. Por eso únicamente utilizó procedimientos objetivos propios de las ciencias naturales para el estudio de los comportamientos humanos.
De esta manera sentó las bases de lo que hoy conocemos como conductismo metodológico. Actualmente el conductismo no se limita al estudio de fenómenos observables, sino que también incluye sucesos internos, pensamientos, imágenes. Si bien se mantiene la relación de las teorías de la conducta con el enfoque experimental. A partir de la década de 1930 se desarrolló en Estados Unidos el condicionamiento operante como resultado de los trabajos realizados por B.F. Skinner y sus colaboradores. Este enfoque es semejante al de Watson, según el cual debe estudiarse el comportamiento observable de los individuos en interacción con el medio que les rodea. Skinner, sin embargo, se diferencia de Watson en que los fenómenos internos, como los sentimientos, debían excluirse del estudio, sosteniendo que debían estudiarse por los métodos científicos habituales, dando más importancia a los experimentos controlados, tanto con animales como con seres humanos. Sus investigaciones con animales, centradas en el tipo de aprendizaje, condicionamiento operante o instrumental, que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo, probaron que los comportamientos más complejos, como el lenguaje o la resolución de problemas, podían estudiarse científicamente a partir de su relación con las consecuencias que tienen para el sujeto. En la década de 1950 surgen en distintos lugares y como resultado del trabajo de investigadores independientes corrientes de pensamiento que más tarde confluirían. Una de ellas, mediante las neurosis experimentales, se estableció el importante principio de la inhibición recíproca. A partir de los años 60 se desarrolla el aprendizaje imitativo u observacional, que estudia bajo qué condiciones se adquieren o desaparecen comportamientos a través del proceso de imitación. El individuo aparece como un mediador entre el estímulo y la respuesta. Los siguientes puntos describen algunas de las características de los maestros docentes centrados en el conductismo.
Espera que el alumno cumpla con todos los trabajos, tareas y ejercicios. Todos los estudiantes deben estar debidamente sentados, callados y poniendo atención hacia el maestro. Los trabajos en equipo son escasos. Las actividades autónomas prácticamente no existen. El maestro permanece al frente y difícilmente monitorea a sus alumnos de cerca. Todos los alumnos hacen lo mismo al mismo tiempo. Bien, vamos por hoy a poner punto final a este vídeo que continúa la secuencia sobre psicología del aprendizaje. Creo que es un vídeo que podemos considerar suficiente. Si bien, dejadme pensar porque creo que bueno, a ver, los profesionales de la psicología más centrados en la psicología del aprendizaje, obviamente, son psicólogos que trabajan sobre todo en las etapas infantiles y en las etapas infantil y juvenil. Creo que sí, vamos a añadir un poquito más de contenido a este vídeo porque he encontrado una fuente muy interesante por cuanto expone contenidos muy relevantes de manera sucinta y muy didáctica, por cierto. Así que volvemos a decir que técnicamente se define la psicología del aprendizaje como la rama de la psicología que estudia el proceso de aprendizaje que posee el ser humano. Existen varias corrientes que explican cómo aprende el ser humano y los animales. Hablamos del conductismo, de la Gestalt o constructivismo, las teorías del aprendizaje social o las teorías cognitivistas.
Pero antes de hablar de corrientes, preferiría hacer aquí una pausa para hablar sobre el aprendizaje en sí mismo. ¿Qué es el aprendizaje según la psicología? Educación y psicología van de la mano y hacia finales del siglo XIX el estudio del aprendizaje cobra especial relevancia. Inicialmente, el aprendizaje es considerado un proceso de adiestramiento de la mente que favorece el desarrollo de otras cualidades como la imaginación, la memoria, entre otras. No será hasta principios del siglo XX que se da un nuevo enfoque al estudio del aprendizaje a través de la aparición de las escuelas conductistas sobre las que acabamos de hablar. Enfoque que concibe el aprendizaje como el resultado de la formación de conexiones entre estímulos y respuestas observables. Intentar elaborar una definición de aprendizaje que englobe a todas las teorías es misión imposible, así que ni siquiera lo intentamos. No hay ninguna teoría que dé respuesta por sí sola a la pregunta ¿qué es aprender? Aún así, vamos a hacer algunos intentos porque tengamos una ligera idea de en qué consiste aprender. Sheridan, en 1976, define el aprendizaje como un cambio relativamente permanente en la conducta o en la personalidad del individuo que se produce a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por la enfermedad, la fatiga o drogas. Dicho de manera más sencilla, es el proceso mediante el cual el ser humano modifica y adquiere aquellas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores necesarios para su desarrollo personal a través de la observación, las vivencias, el ensayo y error y otros mecanismos de aprendizaje. Principales teorías del aprendizaje. Teoría del aprendizaje conductual en primer lugar. Aunque en este vídeo parezca que este último tramo es reiterativo respecto del tramo medio del vídeo, en realidad estamos elaborando un contenido audiovisual que matiza al anterior. La teoría del aprendizaje conductual explica el aprendizaje en función de las reacciones o respuestas de las personas ante determinados estímulos.
Cada estímulo generaría una respuesta y esa respuesta se encuentra condicionada por las consecuencias que siguen a su realización. Dentro de esta escuela destacamos a Watson, Thorndike y Skinner. Términos como refuerzo positivo y negativo, castigo, condicionamiento clásico y operante resumen esta teoría, o son claves en este marco teórico. Si queréis saber más sobre qué son los reforzadores del aprendizaje y cómo aplicarlos en educación infantil, os invito a explorar la red, puesto que hay numerosos artículos en revistas especializadas que dan cuenta del particular. Dentro del aprendizaje conductual podemos englobar también la técnica del aprendizaje por ensayo-error. Pasamos a la teoría del aprendizaje social, que sostiene que solo el conductismo no explica todos los procesos de aprendizaje y se olvida de un aspecto importante. El conductismo, queremos decir, ¿cuál es la observación? Todos aprendemos observando. No hace falta que me extienda en ello, ¿verdad? Pero los niños especialmente. Bandura, máximo representante de esta teoría, afirma que las personas aprendemos de manera vicaria o lo que es lo mismo a través de la observación. Hay una frase que lo resume muy bien y que es la siguiente. No te preocupes si tu hijo no te está escuchando, seguro que te está viendo. De ahí la importancia de ser buenos modelos de conducta para nuestros hijos y alumnos. En términos técnicos, no obstante, diríamos que la respuesta que da una persona ante una determinada situación está condicionada por lo que ha visto hacer antes a otras personas, como pueden ser sus padres, cuidadores o profesores. Pasamos a la escuela de la Gestalt o constructivista. Se basa en la percepción. La Gestalt sostiene que las cosas se comprenden por la captación en su totalidad, no por el estudio de sus partes consecutivas. Se centra en cómo los datos obtenidos a través de la percepción se organizan en esquemas mentales que cada persona ya posee y va formando a través de las vivencias y experiencias. Estos esquemas mentales no son fijos, sino que se van desarrollando, modificando a medida que pasa el tiempo, y la persona va interiorizando nuevas experiencias, situaciones.
Términos como aprendizaje verbal significativo y aprendizaje por descubrimiento son claves. Es decir, para que un aprendizaje sea realmente duradero en el tiempo e implique modificación de las estructuras mentales, es necesario que la persona lo haya entendido, interiorizado y conectado con un conocimiento previo. El aprendizaje memorístico sería todo lo contrario, pues a un aprendizaje de tipo el memorístico sería todo lo contrario, queríamos decir, a un aprendizaje de tipo significativo o por descubrimiento. Como se puede ver, no hay un consenso sobre la definición de aprendizaje y cada escuela o corriente pone el énfasis en un aspecto diferente. Para resumir y finalizar el vídeo, os propongo una lista de todos los tipos de aprendizaje que existen. Significativo: la persona relaciona aquello que está aprendiendo con algo que ya sabía y modifica esquemas de conocimiento previos. Asociativo: aprendizaje basado en la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. No asociativo: se basa en el cambio de respuesta ante un estímulo que se presenta de forma repetitiva. Por descubrimiento: es el aprendizaje de nuevos conceptos o contenidos a través de la búsqueda activa del conocimiento, implica acción y experimentación. Implícito: implica aprender sin darse cuenta de que se está aprendiendo. No hay intencionalidad de aprendizaje. Explícito: es cuando hay intención y motivación por aprender y se es consciente de que se está aprendiendo. Cooperativo: consiste en adquirir conocimientos nuevos en conjunto. Cuando varias personas cooperan y participan en el aprendizaje. Observacional o aprendizaje por imitación: consiste en que una persona observa y aprende lo que hace otra. Experiencia, relacionado con el aprendizaje por descubrimiento y el significativo. Implica actividad y realizar algo para aprender de ello. Memorístico implica repetición, no es necesario entender lo que se aprende, es una acción mecánica y se olvida fácilmente. Receptivo es el aprendizaje clásico que implica partir de un material de tipo académico y enseñar a interpretarlo para reproducirlo.
Podríamos explorar todavía más la psicología del aprendizaje y de hecho lo vamos a hacer. Y ahora sí, pondremos con estos breves contenidos ulteriores punto final al vídeo de hoy. Hagamos una historia de la psicología del aprendizaje. El aprendizaje es un concepto central para la psicología, no solo en lo que toca a las teorías que tratan de explicar el comportamiento animal y humano, sino también en lo que respecta a diversos campos de aplicación del conocimiento, como son la educación y la salud, entre otros. En general, los psicólogos ven el aprendizaje como un cambio a largo plazo en el comportamiento o las asociaciones mentales como un resultado de la experiencia. Y la psicología del aprendizaje es una ciencia teórica que cubre las diversas teorías psicológicas relacionadas con el aprendizaje. En estos apuntes finales y en el próximo vídeo intentaremos descubrir qué es en profundidad la psicología del aprendizaje, cuál es la historia de esta disciplina científica, así como conocer las obras, los hitos bibliográficos de esta disciplina y los autores de referencia en la misma. Por lo tanto, ¿qué es el aprendizaje? Y con esto sí cerraremos el vídeo. No la psicología del aprendizaje, sino el aprendizaje en sí mismo. Para conocer la definición, como decimos, de psicología del aprendizaje, primero tenemos que alcanzar claridad en cuanto a una definición previa. La del aprendizaje, lógicamente, en el marco de la ciencia psicológica. Se trataría el aprendizaje de un proceso que consiste en la adquisición o transformación de conocimientos, aptitudes, comportamientos, creencias u orientaciones a través de la experiencia. Un cambio relativamente estable, derivado de una nueva experiencia única o de su repetición. Además, el aprendizaje puede referirse a la síntesis de diferentes tipos de contenidos: teórico declarativo, práctico de procedimiento, experiencial, valioso, entre otros.
Las experiencias realizadas tienen la capacidad de influir significativamente en las conexiones neuronales. Es decir, los mensajes intercambiados por las células que componen el tejido de nuestras estructuras cerebrales. Y esta capacidad de influir significativamente en las conexiones neuronales que tienen las experiencias, la tienen tanto en términos funcionales, variación de la cantidad de neurotransmisor liberado, como estructurales, expansión o reducción de las conexiones. Este fenómeno, llamado plasticidad neuronal, está particularmente presente en la edad infantil y se cumple en presencia de una de las dos condiciones siguientes. Durante el desarrollo normal del cerebro, cuando empieza a procesar información sensorial, hasta la edad adulta, plasticidad del desarrollo y plasticidad del aprendizaje y la memoria. Como mecanismo compensatorio debido a la pérdida de funciones y o la maximización del potencial de las funciones supervivientes como consecuencia de daños cerebrales. Por lo tanto, cuando hablamos de plasticidad neuronal, es decir, de la capacidad que tienen las experiencias de influir significativamente en las conexiones neuronales, tanto en términos funcionales como de estructura. Decíamos, cuando hablamos de plasticidad neuronal o del fenómeno que denominamos plasticidad neuronal, fenómeno que está particularmente presente en la edad infantil, debemos subrayar que dicha plasticidad neuronal se produce o se manifiesta en presencia, repetimos, de una de las dos condiciones que acabamos de citar. Durante el desarrollo normal del cerebro, cuando empieza a procesar información sensorial, hasta la edad adulta. Es lo que llamamos plasticidad del desarrollo, plasticidad del aprendizaje y la memoria. Pero también esta plasticidad neuronal se puede producir como mecanismo compensatorio debido a la pérdida de funciones y o la maximización del potencial de las funciones supervivientes como consecuencia de daños cerebrales que pueden traer causa de accidentes o de accidentes de tráfico, por ejemplo, pero también de accidentes cerebrovasculares. El conocido como ictus. El entorno tiene una gran influencia en la plasticidad neuronal.
Los entornos ricos en estímulos adaptados a las necesidades de desarrollo del niño favorecen este fenómeno. En vídeos posteriores analizaremos cómo funciona el cerebro. La psicología del aprendizaje, en resumen, es la ciencia que estudia todo esto. A continuación, en los próximos vídeos, veremos los objetivos de la psicología del aprendizaje que ya han sido apuntados en los contenidos del vídeo que cerramos en este momento. Y ponemos punto final, ahora sí, al vídeo de hoy. Os agradezco enormemente vuestra atención y vuestro compromiso con mi amigo Freud. Os animo a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y a darle me gusta a todos aquellos vídeos que sean de vuestro agrado por considerarlos interesantes, útiles, valiosos desde algún punto de vista. O de varios, ¿por qué no? Antes de despedirme de vosotros, permitidme recordaros que hasta el día 15 de octubre del mes, o sea, hasta el día 15 del mes en curso, del mes de octubre, en el que nos encontramos, estará abierto por ampliación del plazo inicial, el plazo, insisto, reitero, de admisión de nuevos alumnos, alumnas, para el curso 22-23, alumnos entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. Todas las modalidades de bachillerato serán atendidas para las clases de refuerzo y apoyo escolar que impartiré yo mismo, con el valor diferencial de incluir programas de tutorización integral, individualizados y personalizados para la mejora del rendimiento académico del alumno o alumna, además de la atención específica a las dificultades de aprendizaje, tanto específicas como genéricas, en las distintas áreas de aprendizaje, así como a las altas capacidades o a la superdotación intelectual cuando el alumno o alumna presente estos rasgos de inteligencia. Asimismo, en este último caso, los rasgos asociados, que suelen ser concomitantes, es decir, que aparecen de manera simultánea, de hipersensibilidad y de sobreexcitabilidad, también serán adecuadamente atendidos para evitar, sobre todo en el caso de la sobreexcitabilidad, que este rasgo juegue en contra de la óptima adaptación del alumno o alumna a los entornos en los que se produce su desarrollo cognitivo, emocional y conductual, que son, sobre todo, lógicamente, los entornos familiar y escolar académico. Dicho lo cual, tenéis que saber que para contactar conmigo pongo a vuestra disposición en mis redes sociales, sobre todo en la página de Facebook. Yo me llamo José Manuel Gómez Altable. Tecleáis en Google y aparece mi página de Facebook rápidamente. En mi página de Facebook aparece mi número de teléfono móvil, libremente accesible,
sin ningún tipo de restricción, pero lo recuerdo aquí, es el número 606 450781, os repito, 606 450781. Y también en mis redes aparece mi dirección de correo electrónico j1403.isla@gmail.com. Repito, j minúscula 1403.isla, como la palabra isla, de Isla de Mallorca, .isla, isla, @gmail.com, el correo de Google, vamos. Y ahora sí, me despido de todos vosotros. Os comparto que yo me encuentro en Galicia y aunque el día vivo junto a la costa, junto al mar, y aunque el día ha comenzado con un cielo gris, totalmente cubierto, bueno, pues el cielo se está tornando azul, se está despejando y el sol está asomándose a mi ventana. Por lo tanto, con esta alegría, para mí lo es, que comparto con vosotros, me despido desde la tierra gallega. Os envío un saludo muy afectuoso, os agradezco vuestra presencia, vuestra atención, el estar siempre ahí y ahora sí, os recuerdo, como siempre me gusta decir al final de cada uno de mis vídeos, que mi amigo Freud, que es el vuestro, por lo tanto nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra compañía, con vuestra atención, con vuestro aliento, con vuestro compromiso, con este proyecto tan ilusionante en lo personal y en lo profesional, que es el canal que lleva su nombre. Hasta pronto, muchas gracias, insisto, nuevamente, por estar siempre ahí. Chao.